Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de conversación política Chile bajo la lupa, a través de las pantallas de Universidad Autónoma de Chile de Televisión en la capital de la región de la Araucanía, en Temuco. En esta oportunidad conversaremos con los candidatos a la Cámara de Diputados por el Distrito 23. Nos acompaña Genoveva Sepúlveda, candidata por la UDI, José Montalva, candidato independiente en un cupo PPD, y también Óscar Albornoz, independiente en un cupo del Frente Regionalista Verde Social. A todos ustedes, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar de inmediato y les quiero preguntar a cada uno de ustedes por una situación que ha ocurrido precisamente durante esta jornada. ¿Qué opinión tienen, Genoveva, comienzo con usted, respecto a lo sucedido en la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios no dieron el quórum para iniciar la sesión? O sea, no fueron a trabajar. Bueno, yo creo que uno de los temas importantes, no solamente en la Cámara de Diputados, sino que en toda la administración pública, tiene que ser la corrección en desempeñar sus labores, porque la gente elige a los parlamentarios para que trabajen, para que los representen y para que estén en la Cámara de Diputados, den quórum a las sesiones, a los plenarios, en fin. Debe haber un régimen interno en que haya sanciones a las personas que no van a trabajar, que se les descuente las personas que no están cumpliendo el mandato popular, porque de otra manera no hay orden en el país. Si no hay control, tampoco puede funcionar nada. Así que me parece mal, no es presentable ante la situación que está viviendo especialmente nuestro país y lo que espera la gente de las personas que elige. José Montalva. Bueno, yo creo que es impresentable, pero sobre todo hay que hacer una discusión más profunda de este tema. Yo fui delegado presidencial, tuve que renunciar un año antes. En ese año no he tenido ningún contrato con el Estado, de ninguna especie. Pero, ¿qué pasa a los parlamentarios? Los tres que estamos acá, todo lo que hemos trabajado en campaña es a partir de nuestros recursos, de la capacidad que hemos tenido, ¿cierto?, para levantar campaña. Pero ¿qué pasa con los parlamentarios? ¿Por qué siguen trabajando? Bueno, ¿están en campaña o están legislando? ¿Por qué no habrán estado? ¿Dónde habrán estado? Yo me pregunto, quizá, ¿no será que habrán estado en campaña? ¿Qué pasa si un funcionario público está en campaña cuando tiene que estar trabajando? Bueno, eso, la Contraloría, hoy día estamos todos felices con la Contralora, ¿cierto? La Contralora Dorothy Pérez. Pero ¿qué pasa? Que la Cámara de Diputados no es fiscalizada por la Contraloría. Entonces, también están felices los legisladores. Yo creo que hoy día ya llega la hora de que a todos se nos mida con la misma vara, incluyendo también quienes hacen la medición de esas varas, que son los parlamentarios. Óscar Albornoz. Buenas noches. Agradecer este espacio de Autónoma Televisión para que podamos contactarnos con la gente que es la que finalmente tiene que votar y que es el soberano que elige cada cierta cantidad de tiempo quienes los van a representar. Efectivamente es cierto lo que dice Pepe Montalva, en el sentido de que los parlamentarios que están en ejercicio tienen una ventaja considerable respecto a las demás personas que queremos participar en este tipo de elecciones, porque siguen siendo parlamentarios. En el caso mismo de los alcaldes, un alcalde que quiere a la reelección tiene que alejarse un mes antes sin derecho a goce de sueldo ni a participar en ninguna actividad de la que él dirige, estando en ejercicio del cargo. Y lo que pasó hoy día, que no habían parlamentarios para que diera el quórum y se pudiera sesionar, evidentemente que es una manifestación de estas áreas que tenemos que entrar a regular con más detalle. Gracias a los tres. Es la contingencia lo que está ocurriendo y ustedes eventualmente en marzo del 2026 van a estar precisamente en el Congreso, en uno de esos cupos al interior de la Cámara de Diputados. Les quiero preguntar por un tema que obviamente tiene relevancia para el sur de Chile, pero particularmente para la región de la Araucanía. La agricultura. ¿Está en crisis en estos momentos, Genoveva? Así es, la agricultura en la 9ª región está en crisis. Y está en crisis porque cuando no hay paz social, no hay inversiones, y hoy día los agricultores que se atreven a sembrar para volver a tener ese rendimiento que tenían años atrás, que Chile y la Araucanía eran el granero de América,
Hoy día vemos que la persona que invierte, la persona que en grandes cantidades siembra, tiene que pagar pagar una coima para que le puedan dejar su cosecha, para que no le quemen su cosecha. Hoy día se queman los camiones, se queman la agricultura, se queman cosechas enteras. Y lo digo porque en mi periodo de consejera, una consejera de Coyipulli, en su campo le quemaron entera su cosecha. Entonces, ¿por qué? Porque no quiso pagar. Entonces, estamos en un tema que el tema productivo, agrícola, ya sea agrícola, forestal o lo que sea, está absolutamente ligado con lo que significa la paz social en la región de la Araucanía. Pero la agricultura entonces está en crisis por la inseguridad o porque hay una falta de producción. Bueno, la falta de producción es por la inseguridad, de todas maneras, pero hoy día nos están dando la seguridad a la gente para que pueda emprender, para que pueda cosechar. Hay escasez de caminos. En el campo hoy día están viviendo una crisis de todo tipo, no solamente de producción. Hay gente que no tiene agua, hay gente que no tiene luz y los caminos en muchos sectores son intransitables. Y eso afecta a todo, porque la gente tiene que salir a comprar los insumos, a comprar la semilla, en fin, todo el trabajo de un agricultor se hace movilizándose. Y si tiene malos caminos, todo repercute en sus vehículos, en sus camionetas, los que tienen camionetas. Gracias, Genoveva. José Montalva. Sí, yo solamente tomarme 2 segundos para hablar de lo que se iba a votar. Era la titularidad docente. Es decir, darles un estatus a los profesores y profesoras. Hemos hablado cuánto de esto. Yo recuerdo en el gobierno del presidente Piñera se hizo puntajes para darle más facilidades para que los mejores alumnos estudiaran pedagogía. Bueno, esto fue un portazo en la cara a la educación chilena. Y si ahí hay un lugar donde tenemos una crisis en Chile hoy día en la educación. Vamos a abordar ese tema. Pero es importante el portazo que se le da, el portazo simbólico que se le da, donde se iba a legislar al respecto y no se pudo porque no está casi 100 parlamentarios. Ahora, respecto a la pregunta si está en crisis la agricultura en la región de la Araucanía, hoy día tenemos un problema, también quiero hacer mención, el tizón retrasado en La Papa, en Carahue, en Teor Schmidt, en Saavedra, ha generado que miles de hectáreas de pequeños agricultores de la costa tengan problemas con la papa. Hoy día están con problemas con la papa porque tuvieron este tizón, este parásito que les ha llegado, y creo que hay que tener la capacidad del Estado de reaccionar rápido con emergencias agrícolas focalizadas para poder hacer frente, como la gripe aviar, que tuvo muy buenos resultados, poder hacer esto mismo con estos agricultores que hoy día están afectados. Ahora, respecto a si está en crisis, mire, los insumos hoy día no le están alcanzando a los agricultores para poder sembrar, sobre todo los pequeños y medianos agricultores. Los insumos están demasiado caros. Bueno, yo creo que también hay oligopolios ahí. ¿Quiénes venden los insumos? ¿Por qué los venden a ese precio? ¿Por qué no hemos sido capaces de diversificar la cantidad de proveedores que hay de estos insumos? Bueno, ahí también tiene que estar el INDAP colaborando, no solamente para entregar 430, 460 mil pesos una vez al año a los pequeños agricultores, sino también ver cómo nos organizamos, cómo se organizan los territorios para poder generar cooperativas de compra que permita también diversificar los proveedores, porque tenemos 2, 3 proveedores que ellos fijan los precios y obviamente hoy día no está alcanzando. Fertilizantes particularmente. Perdón. Gracias. Creo que la gente más competente, autorizada para hablar si hay crisis o no en la agricultura son los propios agricultores, digamos. Y en estos 2 elementos en los cuales se puede intervenir desde el Congreso legislando, que es el elemento de la seguridad, garantizar la seguridad, pero por otra parte también agregarle un poco de inteligencia y de tecnología a lo que es el trabajo que se hace desde el Ministerio de Agricultura. Hace 2 semanas atrás tuvimos en la ciudad de Temuco, capital regional, lo que es la tercera cumbre de la agricultura organizada precisamente por los agricultores de Malleco, y dentro de todos los temas trajeron un experto internacional,
un señor que había sido subsecretario en Argentina y que de hecho con las tecnologías y los métodos bastante se mostraron extrañados. Muchos pidieron el café, acercarse con ellos e invitarlos a otra ronda de trabajo. Creo que aquí el Estado, la labor que debería hacer respecto a la agricultura es no intervenir con el trabajo que la gente sabe y que por décadas lo ha hecho muy bien, sino asesorarlo en todo lo que son los caminos para la venta y la advertencia que nos hacía este experto internacional. Les decía derechamente a la gente que estaba presente en la sala, aquí tienen un problema los que sembraron trigo, porque nuestras siembras en Argentina fueron muy generosas con el clima y con todo. Vamos a tener una sobreproducción para la próxima temporada y por lo tanto nuestro cliente más cercano es Chile, probablemente vengamos aquí a hacer muy buenos negocios. Entonces, desde ese punto de vista, hay que hacer transformación en el Estado, hay que hacerlo en el Ministerio de Agricultura y sobre todo meterle mucho más tecnología, apoyo con las mediciones satelitales. En su minuto, disculpa que me tome el tiempo, pero algo sé, desde la Municipalidad de Las Casas hicimos un convenio con el gobierno canadiense y uno de los regalos finales que nos hicieron fue el satélite cuando pasaba por los territorios de la Araucanía y cómo hay una serie de datos que nosotros a esa época, estamos hablando de 10 años atrás, no manejábamos simplemente. ¿Cuáles son los terrenos que tienen más aptitud para efecto del riego? De que pudieran salir plantaciones distintas, eso ya está desarrollado por las grandes sociedades, por los grandes países y está al acceso nuestro. Hay que apoyar al Ministerio de Agricultura con mejor tecnología para que esté atento a lo que son los movimientos de nuestros agricultores en la Araucanía. Ya, Óscar, usted acaba de mencionar en la cumbre agrícola, habló un experto argentino. Sí. ¿Ustedes conocen que se está discutiendo en el Congreso la ley del grano? ¿Conoce la ley del grano? Yo en este momento no, pero yo quería... Ya, la ley del grano, hoy día que está en discusión, busca equilibrar los precios de compra, sí, principalmente del trigo, del productor nacional, con lo que hoy día importa las molineras principalmente. Y uno de los mercados es Argentina, el otro es Canadá, el otro es Estados Unidos. Hay diferencias de precio. Le quiero preguntar al respecto. ¿Usted cree que hay que proteger, Genoveva, la agricultura nacional, particularmente en esta región, con la siembra de trigo? ¿Equilibrar los precios que hoy día están, por ejemplo, generando que menos hectáreas se produzcan respecto de la producción de trigo en la región? Bueno, nuestros agricultores están en desventaja en ese sentido, porque además están en desventaja con otras cosas, como son los impuestos, como son las contribuciones, como son... lo que pasa específicamente en la región de la Araucanía con el tema de la inseguridad, si todo redunda al final en eso. Y yo quería, Rodrigo, separar la agricultura en los grandes agricultores y los pequeños agricultores, que necesitan una mención absolutamente especial, porque la pequeña agricultura que aporta diariamente a todas las familias de la región e incluso a exportar, tampoco tienen el apoyo del Estado que deberían tener. Vemos que INDAP entrega un apoyo, pero INDAP le entrega a determinados grupos de personas y las personas que quieren emprender no tienen apoyo de INDAP porque hay que hacer unas colas enormes para que las personas puedan lograr que ellos también sean incorporados a estos programas. Ahora, además de eso, la gente... En la misma cumbre que se estaba mencionando de Agrícola de Malleco, ahí se dijo claramente por el presidente nacional de los agricultores que aquí faltaba conectividad, faltaba riego y el tema de la seguridad. Eran cosas absolutamente necesarias para que haya una mejor producción en nuestra región y obviamente eso va a beneficiar no solo a la región, sino que al país. Porque... ¿Qué es lo que debiera ocurrir entonces con el tema de la diferencia de precio entre el producto nacional y el producto que se está comprando en el extranjero? Chile tiene que revisar sus normativas de cobros de impuestos a los agricultores. Tiene que revisar porque tiene que... Si eso es lo que pasa con Estados Unidos y pasa con otros países igual. Ellos tienen aranceles bajos en todo. Y nosotros no. Nosotros en Chile no se aporta, no se apoya como debería hacer, no solo a los agricultores, sino que a muchos, a los frutícolas,
La fruticultura también es una parte que está quedando sin apoyo del Estado a los pequeños. No estoy hablando de los grandes. Los grandes pueden pedir sus préstamos y pueden ellos manejarse automáticamente, pero los pequeños necesitan apoyo del Estado. Nosotros tenemos cientos de miles de pequeños agricultores que hoy día están sufriendo en los campos. Y te doy un ejemplo. Hay un matrimonio en una comunidad ya anciano. Se fueron los hijos a trabajar a otra parte y quedaron solos. Tienen un pequeño terreno y tienen algunos pocos animales y no tienen cómo ellos hacer trabajar su tierra, porque ya no son capaces ellos físicamente de manejarse solos, de ellos hacer el trabajo que hacían cuando tenían 30 años atrás. Entonces, no hay maquinarias. No hay la posibilidad de que un tractor, que el Estado tenga a grupos de personas y lo lleven para trabajar la tierra a las diferentes agrupaciones que no tienen cómo hacerlo. Gracias, Genoveva. ¿Me da un minuto para respetar el orden? Perdón, sí. No hay ningún problema. Bueno, José Montalva, sí. hay una situación, usted nombró recién los oligopsonios. ¿Usted cree que se debe regular y fiscalizar a las molineras respecto del precio de compra del trigo en particular? Le voy a responder de inmediato. Yo primero señalar que no he tenido mucho acceso a conversar con expertos internacionales, pero sí expertos regionales, agricultores, organismos, también gremios que saben mucho de la región. Y respecto a la ley del grano, justamente tiene algunos beneficios, pero también tiene algunos riesgos. ¿Cuál es el beneficio? Que efectivamente da trazabilidad, transparencia, obliga a cada vendedor de su trigo a decir de dónde lo trajo, cuál es la trazabilidad, cuánto sembró, qué semilla, etcétera. Pero claro, los grandes eso no es gran problema. Pero ¿qué pasa en los chicos? ¿Le vamos a poner esa carga al agricultor chico de además llenar una serie de papeleo para solamente poder vender? Entonces también hay que tener ojo cómo regulamos eso. ¿Qué rol le damos al SAC? ¿Qué rol le damos a INDAP al respecto? Sobre todo con los medianos y los chicos. Pero, sin duda, que ayuda a la transparencia. ¿De dónde vino ese trigo? ¿Cuándo viene de Argentina? ¿Qué calidad es? ¿Cuánto gluten tiene? En fin, son muchas variantes que hay que manejarlas con cuidado. Ahora, si el Parlamento no va a legislar o si los parlamentarios no saben de lo que legislan, difícilmente eso se va a poder hacer bien. Y eso redunda en complicaciones que va a tener el futuro agricultor. Ahora, yo quiero decirle que la región paulatinamente ha tenido menos hectáreas de trigo y de cereal en general, y eso se ha quedado para los grandes. Los medianos y chicos, la mayoría no les da para sembrar. 2 hectáreas, 3, 4, 10 hectáreas no les da el trigo. No son capaces de poder comprar los insumos y después cosechar y netear, mínimo quedar en el mismo lugar que lo hicieron cuando hicieron la inversión. Ahora, claro, y lo otro que yo creo que el futuro de la región con el cambio climático es toda, en general, la fruta, y ahí tenemos un problema gravísimo. Tenemos agua, pero no tenemos capacidad de administrarla de buena forma. Necesitamos un embalse, ese es un proyecto que lleva muchos años, y necesitamos un diálogo social para poder hacer ese embalse. Si hoy día, sin agua, no vamos a poder lograr los objetivos que necesitamos desde el punto de vista de la agricultura, y eso yo creo que es un tema que nos vamos a tener que poner de acuerdo, y que yo hubiese esperado que los parlamentarios, que lo saben muchos de ellos, o espero que así sea, hayan podido trabajar, si no es fácil. Nadie quiere un embalse al lado de su predio, al lado de su casa, pero nos tenemos que poner de acuerdo cómo lo vamos a hacer, y eso espero yo aportar si soy parlamentario. Gracias, José Montalva. Sí, no perder de vista de que la agricultura sigue siendo, a nivel nacional, quien más genera empleo. Empleo en el país, empleo en la región. Y por lo tanto es una de las áreas críticas en las cuales los economistas tienen que estar siempre atentos. Se anunció el día de ayer el tema del famoso aumento de las tasas de impuestos en Estados Unidos en un 10% las tasas arancelarias. Pues bien, si eso efectivamente ocurre, el Estado debería de inmediato reaccionar si es que Relaciones Exteriores no logra revertir mediante negociaciones la medida y cooperar soportando esa tasa adicional de que los productos que salen al extranjero y se pueden vender por la calidad de nuestras tierras, por la calidad de la agricultura, efectivamente sean subvencionados en el mismo monto que se aumenten esas tasas en el extranjero, porque si no va a repercutir en algo que ya es crítico. Estamos cerca del 10% a nivel nacional
en lo que es el desempleo. Significa que de 10 millones de trabajadores hay cerca de 1 millón de trabajadores que está desempleados y eso afecta directamente a la familia en lo que es la economía familiar. Y si viene más encima de que el señor Trump establece esta tasa adicional de arancel del 10%, Chile tiene que reaccionar subsidiando, aunque sea con impuestos futuros, pero rebajando a lo menos en la misma proporción para que eso no afecte a nuestra agricultura. Me quedo con usted y comienzo con usted inmediatamente el otro tema, porque usted lo acaba de abordar, pero ¿tiene claro respecto del impacto de la tasa arancelaria del 10% a qué productos afecta en Chile? Se habla de la actividad forestal, que nos afecta muchísimo. Ese es el tema principal, la actividad forestal que va a estar con un gravamen del 10%. Por supuesto, con todo lo que es la fruticultura. Entonces, ¿cuál es el desarrollo de la Araucanía desde el punto de vista forestal? ¿Tiene una proyección el crecimiento forestal en la región? Porque eso está además cruzado por una serie de variables, entre otras el conflicto respecto de la tenencia de la tierra. Sí. El tema forestal ha sido una de las actividades económicas que ha dado mucho impuesto al Estado, al erario nacional. ¿Cuánto de ese impuesto queda finalmente aplicado en las mismas comunas, en las mismas localidades donde está la principal actividad extractiva? Sabemos nosotros, por otra parte, que todo lo que es forestal son, desde el punto de vista económico, bienes renovables. Y hay mecanismos y hay leyes que están funcionando para que sean renovables. A diferencia de lo que es la actividad extractiva del norte, en los minerales donde no hay renovación. Pero bien podría estudiarse, y espero hacerlo con usted en el Congreso, si Dios así nos bendice, lo que es una especie de royalty a lo que es la actividad también forestal. Participar de las utilidades para que esas utilidades queden en las comunas donde se desarrolla la actividad forestal dentro de la región de la Araucanía. Su posición entonces, Óscar, respecto a la industria forestal. ¿Más industria forestal en la Araucanía o menos industria forestal en la Araucanía? Más empleo para que las familias tengan trabajo, la gente pueda estar mejor, con mejores empleos y con mejores rentas. Si con eso hay que estudiar todo lo que tenemos como sistema regulatorio en materia forestal, hay que hacerlo, pero con una mirada de crecimiento del país que nos favorezca a todos los chilenos y no lo que ha sido históricamente por las condiciones de pobreza de las que décadas atrás vivíamos como Estado, que solamente privilegia a estos grupos, a estos oligopolios que manejaban parte del mercado. Gracias, Óscar. Genoveva, la región. ¿Más industria forestal o menos industria forestal? A ver, nosotros necesitamos que esta región crezca, al igual que el país. Por lo tanto, todas las actividades agrícolas son importantes, las forestales también son importantes, las frutícolas también son importantes. Tenemos que nosotros preocuparnos de todas y cada una, no de una más que otra, porque si bien es cierto, los terrenos, los espacios para hacer nuevas plantaciones de bosques, hoy día hay una cierta reticencia por las forestales. Vemos que hay atentados todos los días en contra de las forestales. Entonces, no se ha podido equilibrar aquí en la región las necesidades de recursos con lo que significa la protección a todas las actividades agrícolas y forestales. José Montalva. Bueno, primero señalar que yo voy a volver a insistir los oligopolios. Respecto a solamente un segundo de lo anterior, el 80% de los molinos son de 4 grupos en Chile. El 80% de 4 grupos, Carosi y otros más ligados también a la SNA, pero son 4 grupos. En la región tenemos molinos regionales, pero en todo Chile son 4 grupos que manejan el 80%. Yo creo en una sociedad de mercado. Creo que los mercados deben funcionar bien. Creo que el Estado debe regular para que no exista monopolio, porque eso hace que no haya competencia. Cuando no hay competencia, perdemos todos, sobre todo los más modestos, los más vulnerables, no se generan empleo. Obviamente también soy muy crítico de los aranceles que genera Trump, que dice que es muy de derecha y no entiendo nada, porque está poniendo aranceles que no generan crecimiento, no generan empleo, y obviamente me parece hasta absurdo que haya gente en Chile, parlamentarios, de hecho, candidatos presidenciales que apoyan una administración como esa. Ahora, dicho lo anterior, yo creo que más industria forestal o menos industria forestal, diferente industria forestal. La mejor política social es la política que genera empleo.
Y para generar y el mejor empleo que se genera es el empleo que se genera en la región. Nosotros tenemos un déficit de 700.000 viviendas en Chile. También sabemos que la forma de construir hoy día genera mucha contaminación y huella de carbono. ¿Cuál es el material que podríamos tener como alternativa? La madera. ¿Y por qué no la industrializamos acá? ¿Por qué no dejamos de exportar celulosa y empezamos a exportar construcción de vivienda de madera? Vamos soñando. Creo que hemos entendido el punto respecto a la industria forestal. Los quiero llevar a un tema antes de hacer un breve alto. Perdón, pero hay algo que no quiero dejar pasar, Rodrigo, por favor. Porque por un lado, la gente de izquierda especialmente critica lo que son los grandes empresarios. Y por otro lado, habla del desempleo. Pero ¿quiénes dan empleo en Chile? ¿Quiénes dan empleo? Dan las pymes, pero si no hay grandes empresas, o sea, no le podemos, nosotros no le podemos quedar. Pero en Chile hay libertad, en Chile hay libertad para que la gente emprenda y tenga su empresa. Eso no se lo podemos quitar. Yo estoy por la libertad absoluta, sobre todo para producir y sobre todo para poder contratar mano de obra. Así que yo soy una defensora de lo que son las personas. Tendríamos que limitar todo. ¿Quién da empleo? El Estado no da empleo, el Estado gasta, el Estado no produce nada. Incluso vemos las empresas del Estado no producen. ¿Y quién da? Bueno, el empresario privado, que es el que arriesga sus capitales y arriesga todo para poder estar en un país en que hoy día está en malas condiciones, pero siguen acá y siguen entregando empleo a miles y miles y miles de personas y familias en el país. Bueno, perdóneme, en esto podemos tener distintas opiniones, pero los datos no los podemos tergiversar, digamos. Codelco es una empresa estatal y una de las empresas que más produce, de hecho, produce el sueldo de Chile. Dicho eso... No, perdón, el puesto... Bueno, no es lo hacemos así, yo hablo y después, porque si no, no nos vamos a entender. Dicho eso, yo nunca aquí hablé en contra de los grandes empresarios. Yo dije que hay que diversificar la matriz productiva, que creo que en vez de exportar celulosa podríamos tener madera y donde, mire, nosotros en este país tenemos alrededor de 1.400 aserraderos. De esos aserraderos, 400 están en la región, pero de esos solo un 10% tiene la capacidad tecnológica para vender una madera que podría servir para, por ejemplo, otra idea de una gran empresa regional, construir casas de madera y edificios de madera. Bueno, ¿por qué no hacemos esa tecnología? ¿Por qué no generamos el acuerdo para poder, mediante Corfo, ayudar a esos empresarios para que puedan tener esa tecnología? Mira, Canada House, no digamos que es un pequeño empresario, yo creo que de una grande inmobiliaria y constructoras que hay en nuestro país, creó, hoy día está en Pillalelbún, una de las modelos de hacer casas, creo que es la tercera en el mundo, de hacer casas de madera de forma rápida. Eso todavía está funcionando recién por paneles y creo que es fantástico. Por ahí va, por un lado, podemos generar, Yancapurro también, podemos generar, por un lado, bajar el déficit habitacional, por otro lado, tener una construcción con menos contaminación y por otro lado generar empleo. Entonces yo, perdóname, pero nunca he hablado en contra de las empresas, ni mucho menos en contra de los empresarios. Ahora, lo que sí creo que hay que tratar de exportar menos celulosa y industrializar más en la región para que haya más empleo y para que se reparta más los recursos y las capacitaciones y la capacidad de trabajo para acá en la región. Los tiempos. Óscar Albornoz. Gracias. Un minuto solamente. Encuentro maravilloso que estemos hablando de oligopolio y de un mercado diversificado, porque en su minuto, en economía, en la universidad, yo soy más antiguo que ustedes, hablábamos del tema del monopolio. El tema del monopolio, porque en el país teníamos casi un gran productor de cada área de servicio o de bienes. Entonces, ahora nos hemos desarrollado. Después de 4 décadas de crecimiento, estamos teniendo una conversación así maravilloso, porque nuestro país tiene las posibilidades, ha dado los pasos, las distintas generaciones, y nosotros podemos dar más pasos para desarrollarnos y traer más bienestar a toda la población. Esa es la tarea. Vamos a hacer un breve alto, vamos a seguir conversando a través de Autónoma Televisión, en Chile Bajo la Lupa, este programa de conversación política, para que usted, principalmente en el Distrito 23, tome una decisión informada respecto a quién quiere que lo represente en la Cámara de Diputados a contar de marzo del próximo año. Un alto y regresamos.
Regresamos, Chile bajo la lupa, a través de Universidad Autónoma de Chile Televisión, con los candidatos a la Cámara de Diputados del Distrito 23 en la región de la Araucanía. Esta semana va a comenzar a pagarse la deuda histórica a los profesores, pero la educación está en una crisis vocacional por quienes ingresan a las carreras. Hay un déficit proyectado de 30.000 profesores para el año 2030, pero además por la violencia, lo que ha obligado, incluso se ha aprobado recientemente en primer trámite legislativo, la posibilidad de que escuelas, liceos, consultorios instalen pórticos detectores de metales. Esto es por la violencia. Genoveva, ¿qué le parece esta situación? ¿Hay una crisis en la educación? ¿Hay una crisis de violencia, de vocación, de capacidad? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no solamente hay crisis en la educación, hay crisis en la salud, hay crisis en seguridad y hay crisis en la educación. ¿Por qué? Porque hoy día el tema de la seguridad se ha tomado todo. Hoy día hay crisis en la educación y los que están pagando son los niños menores, sobre todo los más chicos, cuando esto está relacionado con el terrorismo o con el narcotráfico. Si usted va a cualquier sector de Temuco, pongamos Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo tiene un problema gravísimo. Yo me he reunido con directores de colegio, con las juntas de vecinos, con las organizaciones que existen alrededor, y ellos han denunciado reiteradamente el problema grave que tienen en los colegios, en las escuelas, a la entrada y a la salida de los niños. Hoy día no es como cuando yo era chica, que me iba de mi casa a la escuela y volvía cuando salía de la escuela y llegaba a la casa. Hoy día no, los papás tienen que ir a dejarlo adentro de la escuela a los niños y a buscarlos de la puerta de la escuela. ¿Por qué? Porque afuera ya está el narcotráfico. Eso lo han denunciado con nombre y apellido, como le estoy diciendo. Las organizaciones se han cansado, reuniones con alcaldes, reuniones con las policías, y no pasa absolutamente nada. Están los focos, está todo ahí y todas las denuncias. O sea, ¿se denuncia? Se denuncia y no se hace nada. Y no se hace nada porque, además, cuando se han hecho algunas denuncias, la gente tampoco se atreve, si no ve que hay presencia en los sectores. Hoy día yo pienso que el tema de seguridad en los sectores no solo para los niños, si tenemos que hablar que los adultos mayores tampoco se atreven. Cuando uno hace reuniones con ellos y les pregunta, eso es lo que hay que hacer, preguntarle a la gente, porque nosotros, ¿qué necesitamos? Que la gente tenga mejor calidad de vida y vida más segura. Entonces a ellos hay que preguntarle cómo se sienten. Y ellos, todo el mundo dice, inseguros, no pueden salir a la calle, cuando se oscurece ya no pueden andar en ninguna parte. Entonces, eso lo estamos viviendo. Y la inseguridad en los colegios hoy día es más grave porque además hay violencia dentro de los colegios. O sea, hace muchos años que el respeto se perdió en los colegios. Y cuando se crearon estos colegios especiales para niños que tuvieran buenas notas, que fuera un premio, eso hoy día le quitaron el presupuesto, porque también estamos en una crisis presupuestaria en el país. Y empezamos el año pasado, en junio del año 2024, al gobierno se le terminó la plata. Y no hay nada mejor que quitarle la plata a las regiones. A esta región de la Araucanía, el gobierno del presupuesto del año 2024 le quitó casi 40.000 millones de pesos. Se los llevó para Santiago, allá, no los mandaron nunca más, hasta el día de hoy. Entonces, todo eso redunda en la crisis de la salud, en la crisis del apoyo a más policías, porque desaparecen los recursos y nadie sabe dónde están. Y eso ya la gente lo sabe. José Montalva, crisis en la educación. Bueno, primero señalar que Finlandia es uno de los países con mejor educación del mundo. Y cómo partió dándole estatus y respeto a los docentes, a los profesores. Yo primero celebro que se esté pagando la deuda histórica. Creo que no debiera ser en cuota, debiera ser pagarse la deuda total que existe con los docentes, con los profesores y profesoras, que les debemos mucho. Dicho eso, hoy día tenemos un problema, y acá en la región también lo tenemos, que tiene que ver con que hay alumnos o estudiantes que se trata de forma distinta. No puede ser que un estudiante de un subvencionado a un colegio público se trate de forma distinta. No puede ser que un estudiante, por ser de un colegio del Estado o municipal, reciba computadores y en el caso de un subvencionado no reciba los computadores. No hay y no puede haber alumnos de primera y segunda categoría.
todos los estudiantes de séptimo básico, independiente esté colegio municipal o subvencionado, debe recibir un computador. ¿Ese porque ese es cambio un se derecho. produjo en esta administración? No se produjo en esta administración, esto ha estado siempre en la glosa presupuestaria, donde se dice que habiendo más recursos, nunca en la historia de esta región se ha entregado a todos los estudiantes por parejo. Pero la crisis de los subvencionados se agudizó este año en este gobierno, porque Mire, retiraron mayor cantidad de recursos. yo percibo que es un problema de Estado, más que de este gobierno, pero independiente que fuera o no de este gobierno, yo creo que el principio que debe regir una glosa presupuestaria como esa debiera ser que no hay estudiantes de primera y segunda categoría, independiente esté en un subvencionado o esté en uno municipal. Dicho eso, creo también que hay que corregir un problema que los apoderados, los estudiantes y la ciudadanía la ha considerado, no ha dejado a nadie contento, que es esta selección de los colegios. Yo creo que tampoco era positiva como estaba anteriormente, pero el cambio, si no está funcionando, bueno, hay que ponerle cabeza y cambiarlo nuevamente. Pero hoy día, de hecho ahora se están dando los resultados, no puede ser que una familia de Temuco que postula a un establecimiento educacional quede en Padre Las Casas. No puede ser, eso no. Entonces tenemos que corregir ese problema que estamos teniendo. Ahora alguien va a decir, volvamos a lo anterior. No, pues si lo anterior también era discriminatorio. A uno, si era amigo del amigo del amigo, entraba y el otro no, y no era transparente. Bueno, tenemos que mejorar lo que había antes y también lo que hay ahora, porque no está dejando a nadie contento. Yo creo que esas cosas son urgentes. Ahora, en lo fundamental, tenemos que tomarnos en serio de verdad este tema. Y lo que pasó hoy día en la Cámara de Diputados es lo que ha pasado, diría yo, los últimos 20 años en educación, que se ha usado para las campañas. Mire, si nosotros hacemos cambios profundos hoy día en educación, los resultados los vamos a tener en 10 o quizás en 15 años más. Entonces, electoralmente, nadie toma esos riesgos y por eso son grandes acuerdos los que hay que hacer en educación, como se han hecho en otros países. Ahí está la receta. Oscar. Pórticos. Estamos hablando de los pórticos. Creo que los pórticos fue una excelente medida que adoptó el alcalde Roberto Neira con el consejo, porque finalmente pórtico es tecnología. Tal vez alrededor de los colegios vamos a llegar a cámaras con reconocimiento facial, que gente que tiene condena no se acerque siquiera a los establecimientos. ¿Usted cree que es una buena política el reconocimiento facial? Me parece que todo lo que sea tecnología... ¿Y el derecho a la privacidad de las personas? Claro, ¿Cómo se contabiliza eso? Porque no te persiguen a la gente que no está en los registros. Pero usted con el reconocimiento facial queda en un registro. La gente que tiene condena, sobre todo en materia de delitos sexuales contra los niños, es gente que tiene un registro distinto. Y esa información hay que utilizarla, porque aquí el tema central es que la mamá que va a dejar todos los días a su hijo al colegio u otro familiar o lo envíe en el furgón, esté tranquila trabajando o en su casa o en el lugar que decida de que su hijo está bien cuidado, está protegido, que no solamente están los profesores, sino que el sistema educacional que estamos entregando da las garantías para que las personas estén seguras y ese niño pueda estudiar, educarse y tener una vida normal, fuera la violencia por medio. El tema que no me parece, y que bueno que se está estudiando en el Congreso, esperemos ser nosotros parte de esa solución, si el actual no lo deja estipulado, de que la Municipalidad de Temuco puede hacerlo porque es una gran comuna, es una de las comunas más ricas de Chile. Pero ¿qué pasa con las comunas que no tienen recursos para instalar ese tipo de tecnología? Detecta metales, navajas, cuchillos o cualquier otro tipo de armas que pudiera alguien desarrollar o aplicar contra alguien. Por lo tanto, creo que es una muy buena decisión y las autoridades estamos para tomar decisiones, para eso somos elegidas y si hay un problema hay que intervenir. Bien por lo que hizo la Municipalidad de Temuco y entiendo de que va a salir pronto la ley que va a permitir que en todos los establecimientos se puedan instalar ese tipo de tecnología y otros que ayuden a las personas. El que no tiene nada que ocultar, ¿por qué se complica? Digamos, de que eventualmente en el centro de Temuco las cámaras nos puedan registrar a todos nosotros. Si no andamos ejecutando absolutamente nada malo, no hay problema en ello. Está en el uso de la información privada de las personas.
La 19.628, que es la que protege los datos personales, está muy regulada, muy estipulada, son ciertas materias y todos los servicios públicos debemos dar cumplimiento a ello, el sector privado igual. Pero no, Gracias, Oscar. No es filmar a una persona mientras camina a hacer sus compras. Es alguien que está en conducta que también pueden ser definidas en los colegios y en la calle, como el levantar los brazos o otro tipo de imágenes. Gracias, Oscar. Mire, ustedes han abordado de alguna u otra manera aspectos que tienen que ver con violencia, con delincuencia, pero los quiero llevar a un tema: gasto social y presupuesto nacional. Tenemos efectivamente una dificultad hoy día que está en desarrollo porque el presupuesto se está discutiendo. Usted ya abordaba, Genoveva, el tema de los recursos menos para regiones. El gobernador ha dicho que si hay menos plata, él le va a quitar todo el cofinanciamiento a los programas que se financian a los ministerios y a otros servicios públicos. ¿Cuál es su opinión respecto del trabajo del Congreso, respecto de la materia del gasto nacional y principalmente cómo repercute en las regiones? Bueno, a mí, en primer lugar, me llama mucho la atención que el gobernador, siendo una persona de izquierda, lo primero que atente es contra las organizaciones sociales, que son las más vulnerables de todas las organizaciones. Las juntas de vecinos, los clubes deportivos, las comunidades, son las que postulan a proyectos de seguridad, a proyectos de emprendimiento, a proyectos, incluso en el caso de los adultos mayores, ¿cómo no va a ser que un país no le pueda entregar recursos a organizaciones de adultos mayores para que conozcan otras ciudades de su país? ¿Cómo va a hacer eso un gasto? Así como gastan en cultura, en cosas que no le importan a nadie. Sí, pero en este caso, Zafiri, usted fue consejera, dice que al haber menos recursos va a tener que priorizar. Y va a priorizar otro tipo de programas con alianza con los municipios. Pero que diga cuáles son los otros tipos de programas, que sean más importantes que ayudar a los clubes de adultos mayores y a todas las organizaciones sociales, territoriales y funcionales que existen en una región. Pero en el gasto de la nación, ¿hay un problema? ¿El Congreso debe tener otro rol? A ver, yo le voy a decir algo. Nosotros el año pasado, en el mes de junio, cuando se terminó los recursos de la región de la Araucanía, que le correspondía un presupuesto de más de 176.000 millones de pesos, y llegó el mes de junio y la Dirección de Presupuesto envía 2 remesas al mes a los gobiernos regionales. En el mes de junio no llegó la primera remesa, no llegó la segunda. Llegó el mes de julio, llegó una de las 2 remesas, o sea, tenemos 4 remesas que debían haber llegado y llegó una. Fuimos a la Comisión de Presupuestos al Senado, pedimos audiencia con el presidente del Senado y con la directora de Presupuestos. Y ahí supimos que se le había terminado la plata al gobierno porque hicieron mal los cálculos. Entonces, si tenemos un gobierno que tiene autoridades en una rama de Hacienda, donde es lo medular para hacer los gastos en el país, para invertir, para todo, y dice que se equivocaron en el cálculo de los gastos, y eso no solamente repercutió en las regiones del país, le quitaron a todas las regiones, no sé, algunas más, otras menos, pero como usted ve hoy día, le quitaron al ejército, como usted ve hoy día, el salud es 0 el aumento para este año. Entonces, todo eso, hoy día estamos en una crisis en el país económica por la mala gestión. Falta gestión, además de hacer las cosas bien. Y eso este año va a volver a ocurrir, porque volvieron a mandar un presupuesto mal hecho, donde no le suben el presupuesto a salud, donde la gente se está muriendo día a día, donde las mujeres que tienen cáncer de mama, hoy día no se cumplen las disposiciones en que tienen prioridad en atención y se están muriendo día a día. Es el peor índice de muerte de personas en Chile, el de cáncer de mama. Gracias, Genoveva. José Montalva, el tema de gasto social, presupuesto nacional, ¿cómo es compatible aquello? Bueno, primero, de acuerdo a lo que escucho acá, estamos todos de acuerdo con que esto de hacer un recorte de 6.000 millones de dólares es una locura, ¿cierto? He visto que aquí todo se está reclamando de que no puede haber recorte, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo porque no es el tema que estamos hablando, porque eso habría que entrar a hacer un análisis diferente. Pero es difícil decir que necesitamos más presupuesto y si hacemos recorte vamos a tener menos presupuesto. Ya, pues, pero entonces, como es que estamos contradictorio. Bueno, la pregunta era clara. Estamos analizando lo que está pasando hecho en el ese país. punto de la contradicción, yo creo que hay que ser, a quienes conocemos bien el servicio público, tenemos que saber que hay proyectos y programas que funcionan muy bien, muy bien. Pero hay otros proyectos y programas que funcionan muy mal. Y
cuando revisamos el presupuesto, ustedes pueden ver cómo se construyen todos los presupuestos, sin excepción, en los municipios, en los gobiernos regionales, el presupuesto de la nación, se parte de lo que ya hay y se aplican reajustes, pero no se revisan todos los programas. Y no se ve si está funcionando bien, si esas cámaras que se entregaron están funcionando, fueron un buen proyecto o no. Solo se ve si es que se hizo lo que se tenía que hacer, pero no si es que tiene una rentabilidad posterior. No sé si me explico. Es decir, ese proyecto se hizo con este interés, ¿logró eso? Supongamos, necesitamos no hay un hacer seguimiento de la inversión y del impacto social. Por ejemplo, si yo digo, vamos a poner cámaras para que hayan menos delitos, y después ponemos las cámaras, y después de los 2 años decimos, ¿sirven ese tipo de cámaras? ¿Sirven ese tipo de proyectos? Entonces, yo creo que hay que trabajar en tener presupuestos progresivamente, no de un día para otro, pero de base cero, que podamos revisar cada uno de los proyectos, ¿está funcionando o no está funcionando? Si no está funcionando, bueno, usted justifíqueme que funciona, y ahí yo lo apruebo. Y eso requiere un trabajo serio, no en TikTok, no en Instagram, no en las redes sociales, no en el titular, ¿cierto?, del canal de televisión o de la radio. Eso significa un trabajo serio de gente que conoce los recursos, que conoce los servicios públicos, que conoce cómo se organizan los recursos. Y creo que eso nos ha faltado en Chile. Yo creo que cuando estamos con dificultades económicas tenemos que poner el acento en lo que realmente sirve y también lo decían acá, gobernar no es otra cosa que priorizar, pero para priorizar tenemos que tener información, además transparente, para que todos la entiendan y la sepan. Gracias, José Montalva. Óscar Albornoz, la situación del presupuesto de la Nación. Sí, yo pienso, por lo que hemos vivido, por el tema de que no se puede suspender los beneficios que se le están dando a la gente, a los distintos grupos, aquí lo que correspondería por las malas cifras, sobre todo el nivel de endeudamiento al que se llegó el año pasado, que presentaron a comienzo de año, después en octubre, una modificación al Senado para que aumentara los niveles de endeudamiento que están muy por sobre lo que porcentualmente se había manejado para estos 80.000 millones de dólares que es el presupuesto de Chile. Hay que hacer una auditoría al Estado. Así como años atrás el Congreso tomó la decisión de que todos estos programas que dice Pepe Montalva se auditaran y se vieran los resultados, ahora lo que corresponde, por lo que estamos viendo con esta crisis de dinero, hay que hacer una auditoría al Estado, a los diferentes ministerios, a los diferentes servicios, ver dónde se están quedando los recursos, cuáles son los que no son traspasados a las personas y de acuerdo a eso empezar a tomar decisiones. Quien deba asumir como presidente en el próximo periodo tiene una gran tarea, porque auditar al Estado no significa cerrar por mientras termina y llegan los resultados de los informes. Y ustedes, si llegan a ser parlamentarios, es la tarea de ustedes, porque ustedes tienen que fiscalizar. Si algo sabemos del tema, podremos colaborar. Los quiero llevar a un tema, si vamos más rápido, para abordar distintos ámbitos. En la región, ¿hay violencia rural o terrorismo, Genoveva? Yo creo que hay las dos cosas. Hay terrorismo y hay violencia rural. Lo que decía en algún momento yo misma, terrorismo es cuando queman casas, queman maquinaria, le queman los vehículos. Terrorismo es lo que pasó días atrás en la carretera, que disparan al voleo. La gente que va pasando, hay personas heridas y nadie sabe por qué los hirieron. Ellos no tienen ninguna relación y no saben quiénes son. Entonces, eso es terrorismo. El causar terror, causa terror el hecho de vivir inseguro en el campo. La gente hoy día vive insegura y la violencia, obviamente la violencia se ha apoderado en los colegios primero, que ya lo tocábamos ya el tema. Por supuesto que hay violencia, porque ya hay violencia incluso de profesores a niños, de niños a profesores y de entre los niños. Y eso se transmite a los hogares, se transmite a la calle, en fin, hay una preocupación tremenda, especialmente los sectores más vulnerables de nuestra región, del tema de inseguridad. Y ellos lo llaman inseguridad, pero también hay sectores, focos aquí que no se han querido eliminar, porque esos focos que hay, Pidima, todos esos sectores, esos focos, si un gobierno tiene la voluntad, tiene
tiene las herramientas legales para sacar a esas personas que se están apoderando de un territorio como que fuera intocable, que no puede llegar ni los cobros de impuestos, ni las ambulancias, ni nada. Es una tierra de ellos y eso no puede ocurrir en un país como Chile. José Montalva. Bueno, primero yo señalar que deberíamos superar esa discusión en el sentido de que acá el presidente Gabriel Boric lo dijo muy claro, dijo acá hay hechos de características, ¿cierto?, terroristas, otros le llaman violencia rural. Yo, si usted me pregunta, científicamente lo que hay es crimen organizado. Y el crimen organizado tiene características terroristas. ¿Usted considera que no hay terrorismo en la región? No, yo considero que hay todo lo que se ha dicho. O sea, efectivamente hay hechos terroristas, hay violencia rural, pero lo que realmente es importante saber que hay para poder también trabajar en la solución es que hay crimen organizado. Detrás de esto hay un negocio, si eso se descubrió, el robo de madera, el narcotráfico, y lo que intentan hacer estos grupos es controlar ciertos territorios para poder delinquir impunemente. Ahora, se hacen de actos de carácter terrorista, se hacen de distintos tipos de violencia para ejercer o intentar ejercer ese control territorial. Ahora, dicho lo anterior, nosotros hoy día tenemos una baja ostensible, ¿cierto?, en la cantidad de hechos, pero tenemos el problema de que están siendo más intensos los hechos, más graves los hechos. Entonces, yo lo que he propuesto, lo he dicho, pero no he salido en medios, pero lo he tratado de decir y se lo he hablado a todas las personas y ahora voy a poder tener la oportunidad de decirlo, es que creo que en conjunto, porque este trabajo de la baja en los hechos de violencia no fue que yo como delegado haya liderado, no, acá fueron todos los distintos servicios y también el mundo privado, los gremios, muy importantes. La Fiscalía, el Ministerio Público, el Ejército, Carabineros, PDI, Gendarmería, todos. Ahora creo y pienso que es importante acotar el estado de excepción en las zonas donde está ocurriendo. Sabemos cuáles son las rutas, sabemos, lo decía Genoveva, Pidima, por ejemplo, ciertos lugares. ¿Para qué? Para concentrar los recursos y poder tener planes de flagrancia más eficientes y dar con los responsables, detenerlos y que estén donde deben estar, que es cumpliendo condena. Perdón, falta la ley de inteligencia del Estado, una ley en que aborde el tema tanto del narcotráfico como del crimen organizado. Eso falta de verdad en Chile. Óscar Albornoz, la situación de la región en cuanto a violencia. Sí, creo que hay de todo un poco porque estamos viviendo una sociedad que es mucho más violenta. Si es por leyes, digamos, el reglamento de uso de la fuerza demoró un siglo que saliera. No ha salido. En febrero de este año. Está en discusión. Está en discusión. Las reglas del uso de la fuerza están en discusión, junto con la ley de inteligencia. Bueno, peor entonces, yo tenía la información que en febrero. En febrero había un casi acuerdo. No tenemos ni siquiera eso para que la gente que actúa, militares para protegernos, carabineros para protegernos, que se exponen día a día, no están protegidos por el sistema. Entonces, ¿qué queremos? Estamos en una sociedad más violenta, es así. Los programas, por otra parte, en materia de salud mental, para controlar este tipo de fenómenos, que la gente se conozca, que entienda las conductas, que se vaya moderando a través de la misma educación, no está articulado y que pueda verse algún tipo de resultado posterior. Efectivamente se ha bajado un 85% en la cantidad de actos de violencia, pero son de mayor connotación. Somos una sociedad hoy que está influenciada además por gente de otras culturas, culturas que vienen de países que son mucho más conflictivos, que vienen de procesos internos de mucha revolución y mucho conflicto. ¿De qué estamos hablando? ¿De Colombia y Venezuela? Por ejemplo, porque son sociedades que los acogió. Chile es muy fraterno, lo sabemos, pero hay gente que de alguna manera viene de sociedades destruidas, ellos están superando sus procesos, se vienen a instalar y vienen a influenciar, incluso con delitos que antes no teníamos dentro del estudio de la Fiscalía, de la Defensoría Nacional, como son los delitos de secuestro o los otros de sicariato. Eran fenómenos, pero no estaban en la cultura del chileno. Pero no fue, y eso es importante. No se dejaron entrar por fraternidad, sino que por política. Cuando lo invitaron en Cúcuta.
Cuando los invitaron en Cúcuta. Hay de todo, si para qué vamos a ir a casos cuando abrieron la específicos. frontera. Lo cierto es lo que estamos viviendo Pido yo ahora, en que es este una punto, situación... pido que haya una disposición específica, ya sea ley, para que todos los carabineros que hoy día están presos o procesados sean liberados, porque ellos los fueron mandatados a hacer una labor de control del orden y de protección de la sociedad civil, y no de los terroristas. ¿En qué Y los periodo estamos terroristas, hablando? después del estallido social, los terroristas que quemaron, que destruyeron, y ellos son las víctimas y le están pagando el Estado. Sin embargo, los carabineros están presos hoy día. Entonces, ¿qué incentivo va a haber para que el carabinero pueda aumentar su planta? Gracias, Genoveva. Estamos cerrando, pero quiero ir a abordar unos temas. ¿Quién es su candidato a senador y quién es su candidato presidencial? Mi candidato a senador es don Eugenio Tuma. Mi candidato presidencial, lo he dicho en toda la propaganda, en realidad es como un tema accesorio, ver en segunda vuelta si es que... ¿Pero quién es su candidato diputación. presidencial? No tengo... Apoyé a Harold Maynicol. Yo creo que es Harold Maynicol dándole el patrocinio como lo que él representa y por él voy a votar. ¿Cuál es su pasado político, Oscar? Mi pasado político es en la centro-derecha. Actualmente ¿Y qué estoy en cambió? la centro-izquierda. ¿Qué cambió? Lo que cambió fue una oportunidad de dejar los extremos, porque nos hacen mucho daño como sociedad que un extremo piense que puede gobernar colocándole el pie encima a otro extremo. Creo que hay que establecer un gobierno de acuerdo, un gobierno de reunirnos, conversar Gracias. y juntos solucionar los temas. Gracias, Oscar. Qué lástima. Genoveva Sepúlveda. Óscar Albornoz era de la UDI, qué lástima Sí, esa vuelta tan brusca que dio en su vida. Usted es de la UDI. Yo soy hoy día de la UDI, soy de derecha. ¿Quién es su candidato a senador? Todos los de Grande derecha amigo de la son UDI. mis candidatos, Ya, pero pero mi su candidata candidato a es senador. Evelyn Matei, es la presidenta, candidata en mi pacto, y los candidatos a senadores en mi pacto son Henry Leal y Jorge Luxinger. ¿Por quién va a votar usted? Por Henry Leal, porque él me pidió que fuera como en un cupo de la UDI. José Montalva, su candidato a senador y candidato Bueno, presidencial. primero yo voy en la lista de Unidad por Chile, la lista oficialista. Yo soy independiente y voy dentro del pacto por el partido PPD. Dentro de nuestro pacto van 8 candidatos a senadores. Ricardo Celi, Eugenio Tuma, por el Partido Liberal, ¿Por quién va a votar Francisco usted? Huenchumilla, Epuin, la Elisa Loncón. ¿Pero con quién va a votar ¿Quién usted? más? Ronald Clips. Yo, mire, el voto es secreto y a mí me... pero no, ¿por qué es que, no ¿sabe? votar Es que lo voy a decir por un tema... Mójese, Lo voy a decir por un tema... yo creo que hay en nuestra lista hay muy buenos candidatos. ¿Pero cuál es su candidato? Y mire, es que yo no voy a decirle todavía... Porque todavía no lo... Yo trabajo con muchos de ellos, entonces y su necesito yo candidato- también voto ¿Y su candidato necesito yo presidencial? también abrir el espectro. Quiero decirle la verdad, yo trabajo con muchos de ellos. ¿Y su Creo que candidato son presidencial? excelentes candidatos los candidatos a senador. Y creo que no Pero solamente vamos ya a no- sacar ya no uno, nos va a decir. vamos a sacar por lo menos Su 3. candidato presidencial. Mi candidata presidencial es Janet Jara, estamos entre un pacto. Y también... ¿Cómo van a sacar 3 candidatos si yo un hubiese- candidato a diputado no sabe por qué va a votar de ellos? A lo mejor ni siquiera vota por uno de Pero usted de dijo la 2 izquierda. candidatos. ¿Usted por cuál de los 2 candidatos va a votar? No, yo Pero le dije, pues le contesté. Pero para senador va a votar... Le contesté. Ah, porque... Ah, ya, está Le bien. contesté. En Bueno, realidad, lo Evelyn que Matei. pasa es que usted es militante y los militantes se deben respeto y disciplina a su estamos- partido. Yo no Yo necesito... soy de derecha antes de militante. Primero soy pero de además derecha. militante. finalizando. Sí, Ahora ahora Oscar estoy Albornoz, militando. comenzamos Yo con soy de usted. derecha. Un minuto, mire la cámara, hable a sus electores. Agradecer la cordialidad, el afecto recibido en este proceso, agradecer también a este canal la posibilidad que se nos da de comunicarnos. Creo que la gente quiere cosas simples, mayor seguridad y mejor economía. La gente es capaz de sacar sus proyectos de vida adelante, no necesita más, que hagamos la pega, que les demos cierta seguridad y eso lo podemos hacer juntos. Hagámoslo juntos. Óscar Albornoz vota 62. Genoveva Sepúlveda. En primer lugar, yo quiero agradecer al canal que nos ha dado la posibilidad de poder llegar a la gente del Distrito 23 para poder conversar, aunque ha sido muy breve. Faltaron muchos temas importantes que a la gente hoy día le preocupan, como el tema de salud. Qué lástima que no se tocó, porque ese es un tema muy, muy, muy sentido de la gente. Bueno, pero en todo caso es lo que hay en espacio, y igual agradezco y quiero mandar un saludo afectuoso a toda la gente
de la cual he recibido un cariño, un reconocimiento de mi trayectoria de trabajo por tantos años. Yo soy lejos la más antigua aquí y en trabajo igual, porque 30 años con cargos de elección popular y han sido todo electa y muchas veces muy sola, y ahora también estoy bastante sola. ¿Para qué le voy a decir que no, yo no tengo equipos ni grande gente que está trabajando para mí? Simplemente yo muestro mi trayectoria, mi trabajo, y lo único que quiero es recoger de cada una de las personas sus inquietudes, porque en base a eso va a ser la representación que voy a tener yo en el Parlamento, con un gobierno absolutamente de derecha y que sabe cómo gobernar y cómo sacar el país adelante, el progreso, para mejorar la salud, la seguridad, la educación y todos los problemas que tiene Chile. Gracias Genoveva. José Montalva. Usted me conoce, soy José Montalva, me conoce trabajando en terreno. Y quiero decirle que los problemas que tenemos son muy graves, y son graves porque le afecta al alma de la familia en nuestra región. Y eso no se va a solucionar con etiquetas políticas ni ideológicas. Eso se va a solucionar con técnica, con ciencia, con capacidad de gestión. Y eso no tiene color política, o no tiene color político. Hay de un lado que pueden saber algunas cosas, que pueden tener la razón, hay otro del otro lado que también pueden tener razón. Abarquemos todas las mejores soluciones. Eso quiero hacer, eso quiero representar. Quiero trabajar con una mirada de región, pero también con una mirada de construcción. Para eso es necesario que podamos también renovar el Parlamento con nuevas ideas, con nuevas formas. Y respecto a la salud, que la salud sea más cercana. Tenemos la atención primaria, que son los CEFAM, los SECOF, que hoy día no tienen la capacidad de responder con médicos especialistas. Necesitamos más médicos especialistas en los CEFAM, ahí donde las personas están más cerca de la ciudadanía. Gracias, José Montalva. Este ha sido el espacio de conversación Chile bajo la lupa, a través de Universidad Autónoma de Chile de Televisión, con algunos de los candidatos que pretende representarlo usted en la Cámara de Diputados: Óscar Albornoz, Genoveva Sepúlveda y José Montalva. Seguimos dialogando con otros candidatos en los próximos días. Que esté muy bien, que descanse. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.